Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Miriam Joana Ramírez. Estoy en el grupo 4 de Ciencias de la Información en la Universidad del Quindío. La siguiente exposición trataremos sobre el tema de la educación en el museo. Bueno, en los museos podemos encontrar varios modelos. Son, por ejemplo, tres, como los más importantes, que serían de los que hablan o tratan del arte, de los que tratan o hablan de historia, y de los que tratan o hablan de ciencia. Bueno, estos museos deben tener un modelo actualizado y constantemente irlo mejorando. Actualizado y constantemente irlo mejorando. Uno de los objetivos de los museos, entre otros, sería el de, o está básicamente enfocado en conservar la historia o la memoria histórica de cada país, porque en todos los países hay diferentes tipos de museos y ellos están como enfocados en conservar la historia. Bueno, todos los museos deben contemplar diferentes proyectos, ¿no? Deben ser algo más que algo casual, sino debe ser un centro de entretenimiento. Existen los museos al aire libre, como en la ciudad de Nueva York. Hay museos al aire libre donde exhiben diferentes fotografías de diferentes actores, eh, siendo una alternativa diferente a las actuales. Está el Museo de Conocimiento. Dentro del Museo de Conocimiento podemos añadir el Departamento de Educación dentro de los mismos museos. Departamento de Educación. Dentro del Departamento de Educación debemos contar con personas o agentes que impulsen modelos pedagógicos. Con modelos pedagógicos. Los departamentos de educación deberían ser la pieza importante de cualquier museo. Los educadores deben aportar su grano de arena para pasar de un museo entretenido a un museo para aprender. Un museo debe ser llamativo, debe ser entretenido y debe ser vivo, o sea, debe ser algo que agrade al público, a las personas que vayan a visitar dicho museo. Pues la educación dentro de los museos tiene diferentes características o hay diferentes puntos en contra, que sería, por ejemplo, uno de ellos, hay muy poco recurso humano. Hay muy poco recurso humano.
En algunos museos se influye un poco la edad de la gente o de la persona que está dando una inducción o una enseñanza a dicho público. Entonces, entre ellos se podría contemplar la edad de este agente. Entonces, es importante, bueno, la edad. Eh, los géneros que manejan allí los museos, más que todo se puede, o se ve mucho la influencia de mujeres. O sea, casi no hay hombres, entonces debería ser como algo equitativo entre hombres y mujeres. Mm, para los agentes o para las personas que están dando una inducción o que están enseñando, es importante la capacitación, es muy importante. ¿Mm? La formación debe ser también continua y debe ser muy actualizada. Entonces, la formación de los agentes debe ser continua y actualizada. Debe ser continua y actualizada. Mm, hay que tener en cuenta que durante el pasar de los años, los modelos para aplicar en un museo han cambiado, o sea, constantemente han avanzado. Entonces no podemos aplicar un modelo antiguo de años atrás o del siglo XX o qué sé yo, al estilo de museo de hoy en día, ¿no? Porque la actualización y la implementación de tecnología ha sido bastante grande, entonces no se puede manejar de la misma forma como se manejaba antes. Entonces debemos tener en cuenta que los modelos para un museo deben ser actualizados. Deben ser modelos actualizados. Eh, Para tener en cuenta las personas que están informando dentro de estos museos, ellos también deben tener su propia autonomía, su propia autoridad. Ellos no solamente tienen que basarse en lo que les digan o en lo que les rija ciertas reglas o ciertas normas, sino que ellos también pueden hacer su propio aporte, pueden dar su propio punto de vista, pueden dar, además de los conocimientos adquiridos, pueden hacer sus propias críticas. ¿Mm? Entonces esto es como importante para que una persona que, o un dirigente o un agente que esté a cargo de un museo también tenga como su voz y su voto dentro del museo. Mm, bueno, para tener en cuenta el modelo de un museo, podemos basarnos en los modelos anteriormente planteados, pero entonces debemos es añadir lo que nosotros veamos o creamos conveniente dentro del museo. Es decir, si nosotros tenemos un parámetro ya establecido, podemos añadirle a ese parámetro lo que nosotros podamos pensar o lo que nosotros creamos conveniente. Eso sí, teniendo en cuenta la opinión de sus directivos, ¿sí? Mm, bueno, es importante como nosotros como agentes o como guías, debemos también tener en cuenta que tenemos que implementar la tecnología dentro del museo, interactuando con el público visitante. Es importante porque no podemos ser obsoletos, siempre tenemos que estar a la vanguardia. Eh, bueno, el departamento de educación dentro de un museo es importante. ¿Por qué? Y es más importante el papel que va a desempeñar cada agente. El agente dentro de un museo es pieza clave e importante porque es la persona que está transmitiendo, está enseñando y está constantemente actualizándose. Entonces es importante tener en cuenta y siempre contar con el agente, siempre. O sea, esta persona es clave para el desempeño de un buen museo. Eh, el agente debe tener una formación, tanto teórica
educativa como continua, ¿sí? Ellos deben estar todo el tiempo actualizándose, capacitándose, también teniendo libertad de acción, y también tienen que tener mucha creatividad. ¿Por qué la creatividad? La creatividad es importante porque no siempre van a llegar personas de la misma edad. Nosotros vamos a encontrarnos, o una gente se va a encontrar con personas de edad infantil, de la tercera edad, de jóvenes o también de adultos. Entonces debemos tener en cuenta la creatividad en este punto. Formar los educadores es importante y se les debe dar la misma importancia que tienen las demás asignaturas. O sea, la museología se le debe dar la misma importancia que tienen las demás asignaturas. Si la museología no es tan nueva, pero tampoco es tan vieja. Antes se trataba con diferentes nombres, por ejemplo, historia, artes plásticas, etcétera, etcétera. Ahora se llama museología y se especifica en esto, en los museos. La materia como tal, museología, debe ser considerada como una disciplina para ser pues aprendida y a su vez enseñada. Debe tener un conocimiento en el arte y desarrollar sus propias habilidades. Cada público trae su propia estrategia. No todos los públicos van a ser iguales y tampoco se pueden generalizar, porque ni por edades, o sea, no por edades, mejor dicho, y tampoco por el día a día. Por ejemplo, yo ayer estuve en el museo y pues tuve un grupo de personas jóvenes que pusieron mucha atención, que estuvieron al tanto, que les interesó el tema, etc. Pero hoy me llegó un grupo de jóvenes de la misma edad, pero de otro colegio, y este grupo era un poco más complicado, entonces tampoco se debe generalizar y para esto se deben también aplicar modelos diferentes. Todos los días se debe estar creando un modelo diferente. Bueno. Bueno, como para concluir, entonces puedo decir que mediante las funciones, los objetivos y las estrategias, ellas buscan transmitir información interactuando en espacios de constante movimiento para favorecer al público en los procesos de adquirir conocimiento, porque aparte de que un museo nos brinda historia, ciencia o arte, también nos está brindando conocimientos, tanto como yo los transmito y como ellos los adquieren. Es una institución, el museo es una institución con disponibilidad al servicio y accesibilidad al público en general. O sea, aquí no hay clasificación del público. Realiza actividades para favorecer la interpretación de los temas que establecen con estos programas, con el propósito de lograr estos objetivos con variadas funciones. Nosotros podemos hablar de variadas funciones como serían conferencias, exposiciones, cursos de arte y entre muchos más. Y a su vez van a transmitir información de manera no formal, ofreciendo conocimiento y experiencias y satisfaciendo las necesidades al auditorio o a la persona visitante, brindando respuestas de diferentes maneras, lo que yo decía anteriormente. O sea, no podemos manejar la misma estrategia para cualquier tipo de grupo. Estos museos permiten pues tener una interacción con disponibilidad al servicio y accesibilidad al público, el cual brinda información a través de sus investigaciones con la que ellos mismos exponen, para que el estudiante o el público asistente adquiera o desarrolle conocimientos, para favorecer el encuentro de distintas personas
porque adicional a esto, el museo nos ofrece también encontrarnos con diferentes personas conocidas o no conocidas de aquí o del extranjero. Eso sí no tiene ninguna relevancia, pero sí es importante y es chévere conocer diferentes tipos de personas y que a su vez también muestren o aporten ideas, ¿sí? Conocimientos o conceptos de situaciones que pueden ser escuchadas y conocidas como, mmm, como confrontaciones o cualquier situación que se presente en el momento. Bueno, el propósito de la museología es mejorar la habilidad de sus visitantes o del museo, bueno, digámoslo así, del museo, a través de su servicio de educación, logrando así un espacio de interés propio de adquirir conocimientos, planteando los mismos objetivos en diferentes personas, brindando respuestas concretas a todo tipo de inquietudes planteadas por ellas mismas. La formación del museo es principalmente la comunicación. O sea, es básica la comunicación y a través de la experiencia didáctica que podemos nosotros también brindar como agentes y el buen uso a este tipo de información. Todo depende de la capacidad y de la formación que nosotros tengamos como tal. Esto es todo por hoy, compañeros. Espero les haya agradado. Que pasen buena noche. Hasta luego.